Me dejó sentada en una cafetería barata durante 3 horas en nuestro aniversario, riéndose con sus amigos cuando finalmente entró. Te dije que seguiría esperando. Sus risas se me grabaron a fuego. Sonreí, pagué mi cuenta y me escabullí. Mi verdadero plan ya estaba en marcha. 3 horas y 14 minutos. La voz de mi marido resonó en la silenciosa cafetería cuando finalmente cruzó la puerta, con sus 3 mejores amigos detrás de él como en un desfile de la victoria. Todas las cabezas en el restaurante se giraron. Sacó su teléfono y se lo mostró a la pareja de ancianos en la mesa de al lado. ¿Ven eso? 3 horas y 14 minutos. Mi esposa se quedó aquí esperando. Le dije a mi compadre que esperaría toda la noche si fuera necesario. Javier estaba filmando. Miguel contaba dinero. Tomás se reía tan fuerte que lloraba. Mi marido se deslizó en el reservado frente a mí, victorioso. Entonces, mi amor, ¿de qué querías hablar en nuestro aniversario? La anciana de la mesa de al lado jadeó audiblemente, llevándose la mano al pecho. Su marido se levantó a medias como si quisiera decir algo, pero su esposa lo volvió a sentar. Norma, nuestra mesera, que había estado rellenando mi café durante 3 horas, dejó caer su libreta de pedidos. El sonido al golpear el suelo de linóleo fue el único ruido en la cafetería repentinamente silenciosa. Miré el rostro de mi marido, lo miré de verdad. La satisfacción pintada en sus facciones no era nueva. La había visto todos los martes durante la noche de póker. Cada vez que ganaba uno de estos pequeños juegos de poder, jugaba con mi dignidad como si fuera la apuesta inicial. Pero verlo aquí, en el lugar donde tuvimos nuestra primera cita hace 15 años, mientras sus amigos grababan mi humillación como si fuera un evento deportivo, algo dentro de mí finalmente se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó como una falla geológica que ha estado bajo presión durante años. Nada importante, dije, mi voz firme mientras sacaba 750 pesos de mi cartera para Norma. Solo me preguntaba cuándo te convertiste en esta persona. Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme a compartir estas poderosas historias de reivindicación. Si creen que toda mujer merece respeto y dignidad en sus relaciones, por favor consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla su viaje. Pero yo sabía exactamente cuándo. La transformación había sido tan gradual, tan cuidadosamente orquestada, que no me di cuenta de que estaba sucediendo. Como subir de peso 1 kilo a la vez hasta que de repente no te reconoces en las fotos. Empezó en nuestro segundo mes de matrimonio. Yo tenía 26 años, él 28. Ambos jugando a ser adultos en nuestro primer departamento en la colonia Roma. Había llegado tarde a casa de mi trabajo en la agencia de marketing. Había habido una emergencia con un cliente, los teléfonos sonando sin parar hasta las 7:30. La cena no estaba lista. Algo tan pequeño, pero él me sentó como un padre decepcionado, explicando cómo su madre siempre tenía la cena lista para las 6, cómo se trataba de respeto por la estructura. Me disculpé, de hecho me disculpé, y prometí hacerlo mejor. La semana siguiente, compré una olla de cocción lenta. Problema resuelto, pensé. Pero siempre había otro problema. Otra forma en la que no estaba a la altura del ejemplo de su madre, otro ajuste que necesitaba hacer. Mi risa era demasiado fuerte en las posadas de su empresa. Mis opiniones eran demasiado firmes cuando sus amigos nos visitaban. Mi carrera era demasiado exigente cuando entraba en conflicto con su horario. ¿Recuerdas cuando intentó tener esa noche de chicas?, decía Javier ahora, deslizándose en el reservado junto a mi marido. ¿Qué fue? Hace 3 años. Tuvimos que acabar con eso rápido. Se rieron, y recordé que mi compañera de cuarto de la universidad, Sofía, había estado de visita. Había planeado cena y copas, quizás ir a bailar después. Nada salvaje, solo reconectar con alguien que me conocía antes de que aprendiera a hacerme más pequeña. Pero él había llamado 2 horas después de empezar la cena con una emergencia. Su jefe estaba en la ciudad inesperadamente. Nos necesitaba en una cena de clientes de inmediato. Dejé a Sofía en el restaurante con disculpas. No hubo cena de clientes.
Él había estado en casa jugando videojuegos con Javier, enseñándome que mis planes eran provisionales, sujetos a cancelación. Lo mejor fue lo del ascenso, añadió Miguel, todavía filmando a pesar de mi mirada. Cuando pensó que iba a aceptar ese puesto de directora. El ascenso. Me lo había ganado, había trabajado semanas de 60 horas por él, 3 jefes de departamento diferentes me habían recomendado para el puesto. El salario habría sido más alto que el suyo. La noche antes de que se suponía que debía aceptarlo, me sentó para otra charla, cómo afectaría nuestros planes de tener hijos, cómo las horas tensarían nuestro matrimonio, cómo su carrera estaba en un punto crucial y necesitaba mi apoyo. Lo rechacé al día siguiente, vi cómo se lo daban a Beto, que tenía la mitad de mi experiencia pero todos los cromosomas correctos. Tomó la decisión correcta, dijo mi marido ahora, extendiendo la mano para darme una palmadita. Algunas mujeres simplemente no están hechas para ese tipo de presión. Tomás se rió, sacando algo en su teléfono. Muéstrale la hoja de cálculo. ¿La hoja de cálculo? Por supuesto, había una hoja de cálculo. Mi marido parecía realmente orgulloso mientras Tomás giraba la pantalla hacia mí. Columnas y filas, codificadas por colores y formateadas. Métricas de desempeño de la esposa, en la parte superior. Mi nombre en la primera fila. Puntualidad de la cena, 94%. Calificación de obediencia, 9,2 de 10. Cumplimiento público, perfecto. Récord de espera más reciente, 3 horas y 14 minutos. Debajo de mi nombre había otras esposas. Jimena, la esposa de Tomás. Puntualidad de la cena, 73%. Calificación de obediencia, 7,8 de 10. Notas en rojo, requiere corrección frecuente. La exesposa de Miguel tenía una línea a través de su nombre. Falló, colapso del sistema. No es machista, explicó Javier, como si yo hubiera preguntado. Son solo datos que miden lo que funciona en matrimonios exitosos. Matrimonios exitosos. Miré las métricas que habían elegido. Nada sobre amor, confianza, respeto mutuo, sueños compartidos. Nada sobre los 12 años que había pasado desapareciendo lentamente, edición por edición, corrección por corrección, hasta que fui menos una persona que una actuación. ¿Saben cuál es el secreto?, preguntó mi marido a la mesa, pero en realidad anunciándolo a toda la cafetería. Consistencia. Mismas expectativas, mismas consecuencias, mismas recompensas. Como entrenar a cualquier animal inteligente. La palabra quedó flotando allí mientras Norma se acercaba con la cafetera, su mano temblando ligeramente. Me miró con una tristeza tan profunda que tuve que apartar la vista. ¿Más café?, preguntó en voz baja. Ya ha terminado, respondió mi marido por mí. Nos vamos, ¿verdad, mi amor? Así es como funcionaba. Él había dejado claro su punto, ganado su apuesta, establecido su dominio. Ahora se suponía que debía levantarme, seguirlo, ir a casa y fingir que esto era normal. Mañana le prepararía el desayuno, plancharía sus camisas. Sonreiría cuando su madre llamara para recordarme la mujer afortunada que era por tener un marido tan exitoso. De hecho, dije, tomaré una taza más. La mesa se quedó en silencio. La sonrisa de mi marido se tensó en las comisuras. He dicho que nos vamos. Te he oído. Empujé mi taza hacia Norma, que miraba entre nosotros como si estuviera viendo desactivar una bomba. Pero no he terminado. La cámara de Javier seguía grabando. Bien. Que documenten esto también. Me entrenaste, dije, mi voz conversacional, como si estuviéramos discutiendo el tiempo. Eso es lo que has estado diciéndole a la gente durante años, ¿verdad? Que me entrenaste como a un perro de exposición. Siéntate, quieta, espera, trae. Y lo hice. Realicé cada truco, cumplí cada métrica en tu hoja de cálculo. Estás siendo dramática, dijo él. Pero su público estaba mirando ahora, los otros comensales inclinándose. ¿Lo estoy? Háblales de los martes por la noche. Como chasqueas los dedos a tiempo. Qué rápido te traigo la cerveza.
14 segundos es mi récord, ¿verdad? Estabas tan orgulloso cuando se lo contaste a tu hermano en Navidad. Tomás se movió incómodo. Quizás deberíamos. O háblales de las palmaditas en la cabeza, continué. Buena chica, dices, y literalmente me das palmaditas en la cabeza como si fuera una perrita que ha traído el periódico con éxito. La anciana de la mesa de al lado tenía su teléfono fuera ahora, grabando discretamente. Su marido me dio el más pequeño gesto de aliento. Ya es suficiente, dijo mi marido, su victoria agriándose en otra cosa. ¿Lo es? Porque ni siquiera he llegado a las mejores partes. Como cuando me hiciste rechazar el puesto de directora porque no podías soportar que yo ganara más. O como le dijiste a tu madre que era demasiado emocional para manejar decisiones importantes. Así que tú gestionas todas nuestras finanzas. O como cada cosa que hago es aparentemente parte de tu programa de entrenamiento, que discutes con tus amigos como si yo fuera un caso de estudio en psicología conductual. Norma me sirvió el café y luego, en un gesto de hermosa solidaridad, preguntó, ¿le gustaría ver el menú de postres? Tenemos un especial de aniversario encantador, cortesía de la casa. Mi marido se levantó bruscamente. Nos vamos ahora. Pero no me moví. Por primera vez en 12 años, no salté a su orden. No. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. El teléfono de Javier seguía grabando, pero su mano había caído, el ángulo de la cámara olvidado. Miguel había dejado de contar su dinero de las apuestas. Tomás miraba fijamente sus zapatos. Sé lo que dijiste, dije. Lo mismo que has estado diciendo durante 12 años. Salta, y yo pregunto qué tan alto. Trae, y yo corro. Espera, y me siento aquí durante 3 horas mientras te ríes de ello con tus amigos. Pero esto es lo que no me entrenaste a hacer, no me entrenaste para dejar de amarme por completo. Todavía queda una pequeña parte, y es suficiente. Me levanté entonces, no porque él lo ordenara, sino porque estaba lista. Miré a cada uno de sus amigos por turno. Javier, tu exesposa no te dejó porque quisiera igualdad. Te dejó porque eres patético. Tomás, Jimena llora en su coche después de ir al súper porque es el único lugar donde puede estar sola. Y Miguel, tu esposa no te dejó por una mujer. Te dejó por un ser humano que también la veía como tal. La cafetería se había convertido en mi sala de audiencias, y yo era tanto la fiscal como la testigo. La cara de mi marido había pasado de rojo a blanco a una especie de púrpura moteado que nunca había visto antes. 15 años, dije, mirándolo directamente. 15 años he estado desapareciendo lentamente. Una corrección a la vez, una broma a la vez, una palmadita en la cabeza a la vez. Y lo documentaste todo, hiciste hojas de cálculo sobre ello. Convertiste mi deshumanización en una competencia con tus amigos. Cogí mi bolso, dejé los 750 pesos en la mesa a pesar de que Norma lo rechazaba con un gesto. Feliz aniversario, mi amor. Disfruta explicando a todo el mundo por qué tu esposa perfectamente entrenada acaba de realizar su último truco. Mientras caminaba hacia la puerta, oí a la anciana decir lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Esa pobre muchacha, sentada aquí 3 horas en su aniversario mientras esos hombres horribles hacían apuestas. Lo último que oí antes de que la puerta se cerrara fue la voz de mi marido, ya no resonante, sino pequeña y defensiva. Volverá. Siempre vuelve. Pero no lo haría. La ilusión de la esposa perfecta no solo estaba rota, estaba incinerada. Las cenizas esparcidas por el suelo de esa cafetería junto con su dignidad y el silencio incómodo de sus amigos. 3 horas y 14 minutos había esperado. Sería la última vez que esperaría algo de él. El aire frío me golpeó la cara al empujar la puerta de la cafetería, pero no fui a mi coche. Todavía no. Me quedé en la acera respirando la noche de octubre, dejando que el oxígeno llenara unos pulmones que habían estado respirando superficialmente durante 3 horas. A través de la ventana, podía verlos todavía riendo, y a mi marido ya pidiendo comida como si fuera otra noche de martes con los chicos. Pero déjenme contarles sobre esas 3 horas antes de que llegaran. Esas 3 horas que lo cambiaron todo. Había llegado a las 6:40, 20 minutos antes.
Con el vestido color vino que me había comprado para nuestro 5º aniversario, cuando todavía me compraba cosas que no eran electrodomésticos. La cafetería no había cambiado mucho. Las mismas cabinas de vinilo agrietado, el mismo letrero de neón parpadeante, la misma Norma que nos había servido en nuestra primera cita. Me había reconocido de inmediato, su rostro iluminándose. «¿Cena de aniversario?», había preguntado, y cuando asentí, de hecho aplaudió. «15 años. Déjame darte el reservado especial». El reservado especial, un rincón, más privado, donde me había tomado las manos sobre la mesa y me había hablado de sus sueños. «Voy a dirigir una empresa», había dicho. «Vas a ser mi reina», había dicho. «Vamos a ser diferentes a todos los demás», había dicho. Las 7 llegaron con la hora punta de la cena. Familias entrando a raudales, el olor a mole de olla y pastel de 3 leches, el caos confortable de la gente terminando su día juntos. Pedí su cerveza, la artesanal de Ensenada que descubrió el año pasado y que insistía era la única marca que valía la pena beber. La puse frente a mí como una promesa de que llegaría pronto. A las 7:15, hice la primera llamada. Su teléfono sonó 4 veces antes de pasar al buzón de voz. «Hola mi amor, solo para saber si vienes de camino. Estoy en nuestro reservado». Mi voz era ligera, despreocupada. La joven pareja acababa de sentarse en el reservado detrás de mí, y podía oírlos debatir sobre los aperitivos con la seriedad de las conversaciones sobre desarme nuclear. Tendrían unos 22 años, todavía creyendo que cada cena juntos era un evento que valía la pena celebrar. 7:30. La segunda llamada fue directamente al buzón de voz. Se le acabó la pila, razoné. Era terrible para cargar su teléfono. Norma trajo palitos de pan sin que yo se los pidiera, la mantequilla de ajo todavía tibia. Los hombres, dijo, poniendo los ojos en blanco con una simpatía teatral. Llegarían tarde a sus propios funerales. Pero Norma no sabía sobre el patrón. Las cenas de negocios a las que llegaba 1 hora tarde, culpando al tráfico del viaducto mientras olía a los cigarrillos de Javier. Las reuniones de padres y maestros que se perdía por completo, dejándome a mí explicar su ausencia a los profesores que dejaron de preguntar después de la 3ª vez. El ensayo de la boda de mi hermana donde apareció durante el postre, molesto porque le había enviado tantos mensajes de texto al respecto. 8. La hora punta de la cena estaba disminuyendo. Un hombre cenando solo en la barra no dejaba de mirarme por encima de su periódico. Tendría unos 70 años, llevaba una gorra de veterano, el tipo de persona que todavía cree en el honor y en mantener la palabra. Me pregunté qué veía cuando me miraba. ¿Una mujer esperando a su marido o una mujer que había olvidado que no tenía por qué esperar? Le envié un mensaje de texto de nuevo, preocupándome. «Por favor, solo dime que estás bien». La respuesta llegó rápidamente. 3 puntos apareciendo y desapareciendo. Estaba escribiendo algo y luego borrándolo. Los puntos aparecieron de nuevo, desaparecieron. Estaba allí, dondequiera que, allí, fuera, eligiendo activamente no responder. Fue entonces cuando el calor comenzó en mi pecho. No era ira, exactamente, sino algo más primitivo. Reconocimiento, quizás. Como cuando finalmente ves la ilusión óptica en una de esas imágenes de ojo mágico. Una vez que la ves, no puedes dejar de verla. 8:20. Norma rellenó mi café por 4ª vez. ¿Quiere pedir algo mientras espera, Guerita? Solo café, dije, aunque mi estómago se estaba comiendo a sí mismo. El palito de pan yacía intacto ahora, frío y acusador. La joven pareja detrás de mí compartía un batido, 2 popotes, como algo de una película de los años 50. La chica se rió de algo que dijo el chico, y el sonido fue tan puro, tan incontaminado por la decepción, que tuve que cerrar los ojos. Mi teléfono vibró finalmente, pero era Jimena, la esposa de Tomás. Lo siento muchísimo. Sin contexto, sin explicación, solo una disculpa por algo que aún no entendía. A las 8:45, llamé a su oficina. El guardia de seguridad, Pablo, respondió. ¿Señora García? No, para nada, su marido se fue a las 5 en punto.
Se veía de muy buen humor, además. Dijo algo sobre ganar una apuesta. ¿Una apuesta? La palabra se me atascó en la garganta como una espina de pescado. Pablo siguió hablando de algo sobre el tiempo, pero yo había dejado de escuchar. A través de la ventana, pude ver la cantina al otro lado de la calle, la que tenía los letreros de neón de cerveza y la oferta de alitas del jueves por la noche, la que tenía la camioneta de Javier aparcada justo enfrente. 9. 2 horas. El señor mayor de la barra había pagado su cuenta, pero no se había ido. Me estaba mirando abiertamente ahora, ya no fingía leer su periódico. Norma había dejado de preguntar si necesitaba algo, solo rondaba cerca como una madre preocupada. La joven pareja había pasado de los batidos a compartir un trozo de tarta, turnándose para darse bocados. Abrí nuestro historial de mensajes de texto, retrocedí meses de mensajes transaccionales, compra leche, llego tarde, ¿dónde está la póliza del seguro? ¿Cuándo fue la última vez que me envió un mensaje que no fuera una orden o una queja? ¿Cuándo fue la última vez que dijo mi nombre en un mensaje de texto en lugar de solo, hola, o nada en absoluto? 9:15. La batería de mi teléfono estaba al 12%. Había olvidado cargarlo. Demasiado ocupada poniéndome guapa para un hombre que estaba al otro lado de la calle, convirtiéndome en el chiste de otra broma. Podría irme. Debería irme. Pero algo me mantenía sentada. Una perversa necesidad de ver hasta dónde llegaría esto, cuánto pensaba el que yo aguantaría. Jimena volvió a enviar un mensaje. Les está mostrando a todos la transmisión en vivo. Tomás me obligó a verla. Transmisión en vivo. Estaban transmitiendo mi humillación en tiempo real. Miré alrededor de la cafetería, de repente paranoica de que todos lo supieran, de que todos estuvieran mirando. Pero solo estaban Norma, el anciano, la joven pareja que había pasado al café y un trailero que acababa de entrar a por tarta. 9:30. La pareja detrás de mí se iba. Al pasar, la chica se detuvo en mi mesa. Espero que todo esté bien, dijo en voz baja. Su novio tiró de su mano, avergonzado por su atrevimiento, pero ella se mantuvo concentrada en mí. Te mereces algo mejor que alguien que te hace esperar. De boca de extraños. Verdades accidentalmente profundas. 9:43. La campanilla de la puerta sonó. Y allí estaban. Ya los había visto venir, los vi cruzar la calle imprudentemente desde la cantina. Javier todavía con su botella de cerveza aunque eso era ilegal. Eran ruidosos incluso antes de entrar, sus voces resonando por el estacionamiento. La risa de mi marido, esa que solía hacerme sentir cálida, ahora solo me hacía sentir pequeña. Y entonces lo dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, 3 horas y 14 minutos. Yo era una puntuación alta, como si mi humillación fuera un logro para celebrar. El resto ya lo saben. La confrontación, la hoja de cálculo, mi salida que en realidad fue una entrada a otra cosa. Pero esas 3 horas, esas fueron solo mías. 3 horas de entender lentamente que esperar no era amor. La paciencia no era una virtud y quedarse no era fuerza. 3 horas de convertirme en alguien que nunca más esperaría. Mi coche estaba al ralentí en nuestra entrada a las 6:17 de la mañana, el escape visible en el aire frío de la mañana. Había estado sentada allí durante 10 minutos, con el motor en marcha, estudiando nuestra casa como si perteneciera a extraños. La luz del porche que había dejado encendida seguía ardiendo. Su BMW estaba aparcado en su ángulo habitual, ocupando más de su parte del garaje para 2 coches. Todo parecía exactamente como cuando me fui a la cafetería hace 12 horas. Pero nada volvería a ser igual. Dentro, podía oírlo roncar desde el dormitorio. Ese ronquido satisfecho y desinhibido de alguien que lo ha ganado todo y no ha perdido nada. El sonido se filtraba por la ventana de nuestro dormitorio, la que había dejado entreabierta porque le gustaba el aire fresco cuando dormía. Incluso ahora, incluso después de todo, mi primer instinto fue preocuparme de que se resfriara. Apagué el motor y me senté en la creciente luz del amanecer, mi teléfono caliente en mi regazo por horas de navegar. Jimena había enviado 32 capturas de pantalla durante la noche.
Había estado documentando todo durante 2 años, dijo, esperando que alguien más se rompiera primero. Mi humillación le había dado valor, o quizás solo compañía. La primera captura de pantalla era de hace 3 años. Un mensaje de mi marido al grupo, día 4 de la prueba de la ley del hielo. Se está quebrando. Hizo mi cena favorita sin que se lo pidiera. Se disculpó 2 veces por lo que sea que hizo mal, aunque no hizo nada. Esto es hermoso. La respuesta de Javier, genio. ¿Cuánto tiempo piensas aguantar hasta que llore? Normalmente tarda 5 días. 5 días. Recordé esa semana. Me había vuelto loca tratando de averiguar qué había hecho mal, repasando cada conversación, cada posible ofensa. Finalmente me había derrumbado, sollozando en nuestro dormitorio, rogándole que me dijera cómo arreglarlo. Me había abrazado entonces, acariciado mi cabello, dicho que estaba pensando demasiado, que me amaba, que a veces solo necesitaba espacio para procesar sus sentimientos. Había sido un juego. Mi dolor había sido entretenimiento. La siguiente captura de pantalla era peor. Una discusión detallada sobre el entrenamiento de cumplimiento, protagonizada por la esposa de alguien llamada Carla que había tenido la audacia de estar en desacuerdo con su marido en público. Los hombres pasaron 40 mensajes elaborando estrategias sobre cómo corregir este comportamiento. Sus sugerencias iban desde la humillación pública hasta el control financiero y algo llamado protocolo de retirada de afecto. Me desplacé hasta la contribución de mi marido, la clave es la inconsistencia. A veces recompensa el comportamiento que quieres desalentar. A veces castiga el comportamiento que quieres alentar. Las mantiene constantemente adivinando, constantemente esforzándose más. Es condicionamiento psicológico básico. Pavlov lo descubrió con perros. Perros. Éramos perros para ellos. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Jimena. Mira tu Instagram. Las fotos etiquetadas. No había revisado Instagram en meses. Me dijo que las redes sociales eran para buscadores de atención y mujeres inseguras. Pero ahí estaba yo, etiquetada en docenas de fotos que nunca había visto. Fotos de las fiestas de su empresa donde yo estaba ligeramente detrás de él, nunca a su lado. Fotos de reuniones familiares donde siempre estaba en movimiento sirviendo, limpiando, buscando cosas mientras todos los demás estaban sentados. Una de la Navidad pasada en casa de sus padres. Yo cortando el pavó mientras él y su padre se sentaban en la mesa discutiendo sobre acciones. El pie de foto, las mejores mujeres conocen su lugar. Bendecida familia tradicional. 67 me gusta. Comentarios de sus compañeros de trabajo llamándolo afortunado, y un ejemplo a seguir. Entré en nuestra casa a las 6:43 de la mañana, mis pasos deliberadamente pesados sobre el suelo de madera con el que era tan particular. Que se despierte. Que me vea viéndolo por lo que era. Pero no se movió. Los ronquidos continuaron, ininterrumpidos, seguros. Su teléfono yacía boca arriba en su mesita de noche. Sin contraseña, sin protección. ¿Por qué necesitaría seguridad de alguien tan bien entrenado? Lo cogí, notando que la batería estaba al 12%. Había estado tan ocupado celebrando su victoria que se había olvidado de enchufarlo. Su calendario estaba meticulosamente organizado. Jueves, 10 de la mañana. Entrevista en Grupo Montero. Había bloqueado toda la mañana, añadido 3 alertas de recordatorio. En la sección de notas, había escrito, recuerda confianza, no arrogancia. Menciona la filosofía de liderazgo. Ponte el Armani. Me desplacé hacia atrás por meses de entradas en el calendario. Había recordatorios para todo lo relacionado con su carrera, sus amigos, sus pasatiempos. Nuestro aniversario no estaba allí. Mi cumpleaños no estaba allí. Las únicas entradas relacionadas conmigo eran cosas como, dinero para el súper de la esposa, y decirle a la esposa sobre el viaje a Chicago. Decirle a la esposa, no discutir con la esposa. Decirle. Su correo electrónico era una mina de oro de crueldad casual. Intercambios con su hermano sobre cómo me había descuidado, después de los 35.
Discusiones con su asesor financiero sobre proteger los activos en caso de divorcio, fechadas hace 2 años. Cuando todavía creía que éramos felices. Una cadena de correos electrónicos con un cazatalentos donde había enumerado su requisito salarial ideal como suficiente para que mi esposa no necesite trabajar. Prefiero que esté disponible para mi horario. Disponible, como si yo fuera una sala de conferencias para reservar. A las 7:15, finalmente se movió. Estaba sentada en la mesa de la cocina, su teléfono frente a mí. Capturas de pantalla imprimiéndose en nuestra impresora doméstica, la que compró para su oficina en casa, pero relegó a la cocina cuando consiguió un modelo mejor. ¿Por qué estás despierta? Su voz estaba espesa por el sueño y el alcohol sobrante. Se paró en el umbral en calzoncillos, rascándose sin vergüenza. No podía dormir, dije, sin levantar la vista de su teléfono. Entonces lo notó, en mis manos. ¿Qué haces con mi teléfono? Aprendiendo. Cruzó la habitación en 3 zancadas, me lo arrebató de las manos. No revisas mis cosas. ¿Cómo tú no revisas las mías? Saqué mi propio teléfono, le mostré la aplicación de rastreo que había instalado, la que te muestra a dónde voy, a quién llamo, cada mensaje que envío. Su rostro pasó por varias expresiones, sorpresa de que la hubiera encontrado, molestia por ser desafiado. Y luego se decantó por la condescendencia. Eso es diferente. Es por tu seguridad. ¿Mi seguridad? Me levanté, recogí las capturas de pantalla impresas. ¿Como la vez que la usaste para aparecer en mi almuerzo con Sofía? ¿O cuando me llamaste 17 veces durante la cena de cumpleaños de mi madre porque el rastreador mostraba que me había detenido en una gasolinera que no reconocías? Estás siendo dramática. Esto es por lo de anoche, ¿no? Fue solo una broma. Los muchachos pensaron. Sé lo que pensaron los muchachos. Desplegué las capturas de pantalla como cartas de una baraja. Tengo 3 años de lo que pensaron los muchachos. Cada prueba, cada puntuación, cada apuesta. ¿Sabías que Tomás transmitió en vivo tu entrada anoche? 47 personas me vieron esperar en tiempo real. Alguien llamado Beto dijo que estaba bien entrenada. Por primera vez desde que lo conocía, pareció genuinamente inseguro. ¿Jimena te envió eso? ¿Esa pequeña? ¿Esa pequeña qué? ¿Mujer que finalmente se cansó de ser tratada como un experimento? Se pasó la mano por el pelo, un gesto que una vez encontré entrañable. Ahora lo veía por lo que era, ganar tiempo para formular una respuesta. Mira, tal vez las cosas se nos fueron de las manos con los muchachos. Es solo como hablamos. ¿Sabes que te quiero? ¿De verdad? Porque según este correo electrónico a Javier, soy una sólida 7 que se cree un 5. Lo cual es perfecto para fines de gestión. Intentó reírse. Eso es un cumplido. Estoy diciendo que eres más guapa de lo que crees. El hecho de que pensara que esto era una defensa me lo dijo todo. He terminado, dije en voz baja. ¿Terminado con qué? No seas ridícula. ¿A dónde irías? No tienes trabajo. Tu hermana vive al otro lado del país. Me necesitas. ¿Necesitar? La palabra quedó suspendida entre nosotros como un tratado esperando ser roto. De hecho, dije, sacando algo en mi teléfono, tengo una cita el martes con la licenciada Sofía Montenegro. Su rostro se puso blanco. La licenciada Montenegro era la abogada de divorcios más despiadada de la ciudad, famosa por representar a la esposa de un senador que se fue con todo, incluida su carrera política. No puedes pagarla. Tu madre sí. El silencio que siguió fue hermoso. Su madre, a quien nunca le había caído bien pero que amaba las apariencias, ya me había transferido una provisión de fondos después de que le enviara las capturas de pantalla a las 6 de la mañana. Su respuesta había sido breve, quítale todo, y luego un poco más. Pero el divorcio no era suficiente. No después de lo que había aprendido. No después de entender que había sido una rata de laboratorio en un laberinto durante más de una década. Tu entrevista del jueves, dije casualmente, moviéndome hacia las escaleras. Grupo Montero. Gran oportunidad.
Me agarró la muñeca. No fuerte, solo firme. El gesto de control. ¿Qué pasa con ella? Miré su mano en mi muñeca, luego su rostro. Nada. Solo que Claudia Montero es conocida por ser minuciosa. Muy minuciosa. Le gusta saber todo sobre sus posibles ejecutivos. Me solté la muñeca y subí las escaleras, dejándolo de pie en la cocina, rodeado de pruebas impresas de su propia crueldad. Detrás de mí, lo oí murmurar, ya llamando a Javier, ya elaborando estrategias de control de daños. Pero yo no había terminado. Acababa de empezar. Y Claudia Montero estaba a punto de convertirse en mi nueva mejor amiga. Me paré en el baño privado de Claudia Montero, estudiando mi reflejo en el espejo que probablemente costaba más que mi coche. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había esperado en esa cafetería. Esta se erguía más recta, con ojos más agudos, vistiendo el traje Chanel de mi madre como una armadura. 5 minutos, llamó Claudia a través de la puerta. Mi asistente acaba de confirmar que está en el edificio. La tarde del miércoles se había convertido en la noche del miércoles. Nuestra sesión de planificación se extendió durante la cena, sushi entregado de un lugar que no tenía precios en el menú. Claudia había abierto los planos del edificio en su enorme monitor, trazando su viaje a través de la humillación como un general planeando una campaña. La belleza está en los detalles, había dicho, haciendo zoom en el vestíbulo del primer piso. ¿Ves este punto? No hay señal de celular. La estructura del edificio crea una zona muerta. Se sentará allí sin poder siquiera distraerse con su teléfono. La había observado trabajar con la fascinación de alguien que aprende de un maestro. Había llamado a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Marcos, instruyéndole a involucrarse personalmente. Profesional pero inflexible, le dijo. Si intenta irse, sé alentador pero firme sobre el hecho de que la señora Montero solicita específicamente su paciencia. El plan tenía capas que no había previsto. Había programado entrevistas reales antes y después de su turno. Jóvenes talentosos que llegarían a tiempo, preparados, hambrientos de oportunidades. Pasarían junto a él con su dignidad intacta mientras la suya se erosionaba por minutos. La temperatura de la sala de conferencias, había abierto los controles del edificio en su tableta. La pondré a 25,5 grados. No lo suficiente como para quejarse, pero lo suficiente para hacerlo sudar a través de ese traje caro que definitivamente usará. Pero la jugada maestra fue el papeleo. 40 páginas de formularios sobre valores de la empresa, declaraciones de diversidad, políticas de respeto en el lugar de trabajo, ensayos requeridos sobre el apoyo al liderazgo femenino y la creación de entornos inclusivos. Cada pregunta diseñada para hacerle confrontar su propio comportamiento mientras esperaba sentado. O mentirá en los formularios o dirá la verdad, había explicado Claudia. De cualquier manera, pierde. Las mentiras le hacen confrontar su realidad. La verdad lo hace inempleable. Yo había contribuido con mis propios toques, detalles que solo una esposa conocería. Se pone ansioso cuando no puede comprobar la batería de su teléfono. Afirma que es por estar localizable para el trabajo, pero en realidad es por control, saber exactamente cuánta energía le queda. Perfecto, había sonreído Claudia, tomando nota. Tendremos enchufes visibles, pero que no funcionen. Pequeños carteles de fuera de servicio. Ahora, de pie en su oficina a las 9:45 del jueves por la mañana, podía oír a su asistente a través de la puerta. Sí, el señor García está aquí para su cita de las 10. Sí, se lo haré saber a la señora Montero de inmediato. Claudia entró, cerrando la puerta detrás de ella. Lleva el Armani, su traje de entrevista de la suerte. Según su publicación de LinkedIn del año pasado. Lo había investigado tan a fondo como yo la había investigado a ella. Sus expedientes universitarios, su historial laboral, su presencia en redes sociales desde hacía una década. Había encontrado cosas que yo no. Una queja presentada por una colega en su primer trabajo, resuelta discretamente. Una nota de un profesor sobre su dificultad para aceptar comentarios de instructoras. El patrón se remonta a 20 años, me dijo el miércoles por la noche.
Hombres como él no se vuelven así de repente. Son cultivados, alentados, permitidos. Nos posicionamos estratégicamente. Yo en la silla frente a la puerta, en ángulo para que la luz de la mañana me iluminara dramáticamente por detrás. Claudia en su escritorio, con papeles esparcidos como pruebas en un juicio. Recuerda, dijo, ajustándome el cuello maternalmente, no necesitas justificar nada. No necesitas explicar ni defender. Solo deja que te vea viéndolo exactamente por lo que es. A través del monitor de seguridad en el escritorio de Claudia, lo vimos en el vestíbulo. Estaba navegando en su teléfono, probablemente repasando sus puntos de conversación. Exactamente a las 10, se acercó al mostrador de recepción. Tengo una cita a las 10 con la señora Montero, anunció con la confianza de alguien a quien nunca se le ha hecho esperar. La recepcionista, perfectamente instruida, sonrió disculpándose. Por supuesto, señor García. Parece haber una pequeña confusión con el sistema de programación. Si pudiera esperar un momento mientras lo soluciono. Un momento, se convirtió en 15 minutos. Se quedó de pie al principio, luego se sentó, luego se levantó de nuevo. El vestíbulo era deliberadamente incómodo, sillas de arte moderno que parecían impresionantes pero no ofrecían apoyo, colocadas demasiado lejos de los enchufes, frente a una pared de arte abstracto que parecía moverse si la mirabas fijamente durante mucho tiempo. A las 10:20, lo trasladaron a la sala de conferencias. Marcos lo escoltó personalmente, con todo su porte militar y cortesía profesional. La señora Montero le pide disculpas por el retraso. Está muy interesada en su perfil. Si pudiera completar estos formularios preliminares mientras espera. Los formularios eran mi parte favorita. Claudia los había elaborado como una guerra psicológica. Pregunta 15. Describa una ocasión en la que colaboró con éxito con una superiora. Pregunta 23. ¿Cómo manejaría a un empleado que faltara al respeto constantemente al personal de apoyo? Pregunta 31. ¿Qué valor le da al equilibrio entre la vida laboral y personal para los miembros de su equipo? A través del monitor, lo vimos luchar. Su postura segura se deterioró lentamente. Se aflojó la corbata a las 10:45. A las 11, se secaba el sudor de la frente con su pañuelo de bolsillo, el que yo había planchado ayer por la mañana por costumbre. ¿Deberíamos revisar su teléfono?, pregunté. Claudia abrió algo en su ordenador. Mi departamento de sistemas tiene acceso al uso de nuestro Wi-Fi para invitados. Ha intentado llamar a alguien llamado Javier 6 veces. Le ha enviado un mensaje a alguien llamada esposa una vez, la entrevista se alarga. Llego tarde a casa. Esposa. Ni siquiera mi nombre en su teléfono. A las 11:30, otro movimiento. Esta vez a la sala de espera del tercer piso, la que tenía el ruido de la construcción de la renovación de la oficina de al lado. Not quite loud enough token plan about, but impossible to ignore. El taladro comenzaba cada pocos minutos, justo cuando se acomodaba con su teléfono. Se me está agotando la batería, le dijo al asistente alrededor del mediodía. ¿Podría conseguir un cargador? Lo siento mucho. Todos nuestros cargadores están en uso actualmente, pero la señora Montero debería estar lista muy pronto. Se volvió a sentar, derrotado por la cortesía corporativa. Para las 12:30, su degradación era completa. El Armani estaba arrugado. Su pelo, desordenado de pasarse las manos por él. Su confianza se había evaporado como el rocío de la mañana. Había rellenado los formularios 3 veces diferentes, cada versión más descuidada, más desesperada. Mira su postura, observó Claudia clínicamente. Signos clásicos de indefensión aprendida. Dejó de mirar la hora, dejó de pedir actualizaciones. Simplemente esperaba, como yo había esperado innumerables veces en innumerables lugares durante 15 años. A la 1, lo trasladaron a la posición final, la pequeña habitación fuera de la oficina de Claudia. A través de la puerta, podía oírnos hablar, reír ocasionalmente, los sonidos de una reunión exitosa. Llamó una vez, tentativamente. Solo unos minutos más, señor García, canturreó el asistente.
Ella sabe que está aquí. Pensé en todas las veces que me habían dicho, solo unos minutos más. En la consulta del médico cuando prometió venir a la ecografía del bebé que perdimos. En el funeral de mi padre cuando estaba cerrando un trato. En el restaurante por mi cumpleaños cuando le estaba demostrando un punto a Javier sobre las prioridades. Volvió a llamar, señaló Claudia, mirando su reloj. 2:13. Se está desesperando. Bien, dije, sorprendiéndome de la frialdad en mi voz. Repasamos la coreografía final. Estaría sentada cuando él entrara, tranquila y serena. Claudia le dejaría procesar mi presencia antes de hablar. No explicaríamos de inmediato. Dejaríamos que lo descubriera. Que conectara los puntos. Que entendiera que su humillación había sido orquestada por la mujer que trataba como a una mascota entrenada. 2:40, anunció Claudia. 3 horas y 14 minutos exactamente, más los 20 minutos que esperaste antes de que él llegara a la cafetería. Presionó el intercomunicador. Háganlo pasar. Lo oímos levantarse de un salto, probablemente enderezando su traje arruinado, intentando salvar algo de dignidad. El pomo de la puerta giró lentamente, como si tuviera miedo de lo que encontraría dentro. Cuando entró y me vio, su rostro pasó por una sinfonía de emociones, confusión, reconocimiento, miedo, ira y, finalmente, comprensión. Se quedó en el umbral, con la boca ligeramente abierta, sus discursos de entrevista preparados evaporándose como humo. Me incliné ligeramente hacia adelante, encontrando sus ojos con la misma calma que había mostrado en la cafetería. Pero esta vez, yo tenía el control. Esta vez, él era el que esperaba permiso para entender lo que le estaba pasando. Siéntese, dijo Claudia, su voz con la autoridad de alguien a quien nunca se le ha hecho esperar. ¿Necesitamos discutir su filosofía de liderazgo? Se derrumbó en la silla como si sus huesos se hubieran vuelto de agua. El traje Armani que se veía tan elegante esta mañana ahora se le pegaba con sudor y derrota. Su boca se abrió y cerró varias veces, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Sr. García, dijo Claudia, su voz profesional y fría, discutamos su solicitud, específicamente su filosofía de liderazgo. Sacó una carpeta a su portafolio, el que había pasado semanas perfeccionando, pero grapadas al frente estaban las capturas de pantalla que yo había proporcionado, la hoja de cálculo, los mensajes del chat grupal, los comentarios de la transmisión en vivo. Yo no, comenzó, luego se detuvo, con los ojos fijos en los papeles. Según su carta de presentación, continuó Claudia, leyendo sus propias palabras, usted se enorgullece de gestionar personalidades desafiantes y establecer jerarquías claras dentro de la dinámica de equipo. ¿Podría dar más detalles sobre eso? Su nuez de Adán subió y bajó mientras tragaba. Eso no es, quise decir en un contexto profesional. Claudia sacó otro papel, porque según este mensaje fechado hace 6 meses, usted escribió, las mismas técnicas que funcionan en casa funcionan en la oficina. Establece el dominio temprano, mantén el control consistentemente. Eso me suena a una filosofía unificada. Lo vi encogerse con cada palabra. Este no era el hombre que había entrado pavoneándose en la cafetería el jueves por la noche. Era alguien descubriendo que las acciones tienen consecuencias, que los juegos tienen finales, que incluso la persona mejor entrenada puede aprender nuevos trucos. Ella preparó esto, dijo de repente, señalándome, con la voz quebrada. Esto es una trampa o algo así. No puedes. No puedo que, interrumpí, mi voz firme. ¿No puedo hacerte esperar? ¿No puedo documentar tu comportamiento? ¿No puedo usar tus propias palabras en tu contra? Claudia abrió algo en su ordenador y giró la pantalla hacia él. Era la transmisión en vivo de la cafetería, su voz resonando, 3 horas y 14 minutos. Te dije que seguiría esperando. 47 personas vieron esto en vivo, dijo ella clínicamente. 1,300 vistas a la mañana siguiente. Convirtió la humillación de su esposa en entretenimiento. Hoy, simplemente le devolvimos el favor. Eso fue diferente. ¿Cómo? Me incliné hacia adelante. ¿Porque tú tenías el control? ¿Porque tus amigos se reían contigo en lugar de ti?
¿Por qué me entrenaste tan bien que sabías que me sentaría allí y lo aguantaría? Sus manos temblaban ahora. Las mismas manos que me habían dado palmaditas en la cabeza como si fuera un perro. Las mismas manos que me habían chasqueado los dedos para pedir cerveza, que habían sostenido teléfonos para filmar mis lágrimas, que habían chocado los 5 con sus amigos después de cada exitosa sesión de entrenamiento. Los formularios que rellenó, dijo Claudia, sacándolos de otra carpeta. Respuestas interesantes. Pregunta 15, sobre colaborar con superiores femeninas. Escribió, nunca se me ha presentado esa situación. Pregunta 23, sobre manejar empleados irrespetuosos, establecer consecuencias claras y mantener la consistencia. Pregunta 31, sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal. Los empleados deben estar disponibles cuando se les necesite. Dejó los formularios deliberadamente. No son exactamente las respuestas que buscamos en Grupo Montero. Me hiciste esperar 3 horas, dijo, como si acabara de darse cuenta de la magnitud. ¿Planeaste esto? En realidad, dije, tú lo planeaste. 2 años de contactos para conseguir esta entrevista. Meses de preparación. Ese traje nuevo, que ya no parece tan nuevo. Incluso practicaste tu apretón de manos. Demasiado firme, por cierto. Siempre tratando de establecer dominio. Incluso conmigo. Especialmente contigo, corrigió Claudia. Según estos mensajes, su esposa era una práctica para su vida profesional, un campo de pruebas para sus técnicas de gestión. Me miró entonces, me miró de verdad, quizás por primera vez en años. No como su mascota entrenada, no como su sirvienta personal, sino como una persona que había orquestado su completa humillación. ¿Cómo?, susurró. De la misma manera que tú lo hiciste, dije. Sistemáticamente, deliberadamente, con un público para presenciar cada momento. Claudia presionó un botón en su escritorio. Marcos, ¿podrías entrar, por favor? El guardia de seguridad entró, llenando el umbral con su presencia. Mi marido se encogió instintivamente. El señor García ya se iba, dijo Claudia amablemente. Por favor, asegúrese de que salga por el vestíbulo principal, el que tiene todas las ventanas donde todos pueden ver. Esto es ilegal, farfulló, levantándose. Demandaré. ¿Yo? Harás que. Claudia también se levantó, toda su 1,62 metros de estatura irradiando poder. ¿Decirle a la gente que te hicieron esperar para una entrevista de trabajo? ¿Que te trataron exactamente como has tratado a tu esposa durante 15 años? Por favor, hazlo. Me encantaría ver esa demanda. Marcos se hizo a un lado para dejarlo pasar, pero mi marido dudó en la puerta. ¿Por qué?, me preguntó. Te di todo. Un hogar, seguridad, una vida que la mayoría de las mujeres matarían por tener. Me diste una jaula, dije simplemente. Y luego te sorprendiste cuando aprendí a abrir la cerradura. Miró entre nosotras, 2 mujeres que le habían quitado su poder y lo habían usado en su contra. Has destruido mi carrera. No, dijo Claudia, sentándose de nuevo. Lo hiciste tú mismo. Nosotros solo lo documentamos, muy parecido a como documentaste el entrenamiento de tu esposa. Considera esto tu entrevista de salida de tu matrimonio. Volverá, dijo él, pero sonó como una pregunta. Siempre vuelve. De hecho, dije, sacando mi teléfono, mostrándole un mensaje de la licenciada Montenegro, mi abogada de divorcios. Tengo una reunión a las 4. Estamos discutiendo tus cuentas ocultas de criptomonedas. Oh, ¿no sabías que sabía de eso? La exesposa de Javier fue de gran ayuda. Resulta que guardó registros de todo durante su proceso de divorcio. Su rostro se puso blanco. Eso es financiero privado. También lo es mi dignidad. Pero tú la convertiste en entretenimiento público. Marcos carraspeó. Señor, tenemos que irnos ahora. Mientras mi marido caminaba hacia la puerta, derrotado y humillado, Claudia gritó, «Oh, señor García, una cosa más. He reenviado su experiencia de entrevista a mi red de contactos. A todos ellos.
cada directora ejecutiva, cada gerente de contratación femenina, cada directora de recursos humanos de la industria. Lo encontraron educativo. Se volvió, su rostro una mezcla de rabia y desesperación. «Me has arruinado». «No», dije, levantándome y alisando el traje de mi madre. «Te arruinaste tú mismo. Nosotros solo te pusimos un espejo». Marcos lo escoltó fuera, y a través de la ventana de Claudia, lo vimos cruzar el vestíbulo. Cada persona con la que se cruzaba parecía saberlo. Los guardias de seguridad, las recepcionistas, los otros candidatos. Todos lo miraban con la misma expresión, una mezcla de lástima y asco. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Claudia una vez que se fue. Lo pensé. Durante 15 años, había estado desapareciendo lentamente, una corrección a la vez. Hoy, lo había hecho desaparecer a él. Su confianza, su control, su superioridad cuidadosamente construida. Todo se había ido en 3 horas y 14 minutos. «Libre», dije. «Finalmente, me siento libre». Claudia sonrió, la primera expresión cálida que había visto en ella. «Bien. Ahora, hablemos de tu futuro». Hablaba en serio sobre esa oferta de trabajo. Cualquier mujer que pueda orquestar este nivel de planificación estratégica pertenece al liderazgo corporativo. A través de la ventana, pude ver el BMW de mi marido saliendo del estacionamiento. Iría a casa, a una casa vacía, ya había mudado mis cosas a un hotel. Llamaría a Javier, a Tomás, a Miguel, pero todos estaban lidiando con sus propias crisis ahora que Jimena y las otras esposas habían comenzado a comparar notas. Mañana, se cambiarían las cerraduras. Se le entregarían los papeles del divorcio. Comenzaría la auditoría financiera. Pero hoy, en este momento, me sentaba en la oficina de una directora ejecutiva como una igual, no como una mascota. La entrevista había terminado. La suya y, en cierto modo, la mía también. Ambos habíamos aprendido de lo que éramos capaces. La diferencia era que yo nunca olvidaría la lección. El teléfono de la oficina de Claudia sonó mientras yo firmaba mi contrato de trabajo. Miró el identificador de llamadas y sonrió, poniéndolo en altavoz. «Grupo Montero», habla Claudia. «Soy Diego Ramírez de Tecnologías Ramírez». La voz era tensa, profesional. «Llamo para verificar una referencia del señor García». Indicó su empresa como su entrevista más reciente. Los ojos de Claudia se encontraron con los míos. «Ah, sí, el señor García. Se entrevistó con nosotros ayer». «¿Podría hablarme de su desempeño?». «Por supuesto». Demostró una paciencia notable. Esperó 3 horas y 14 minutos sin quejarse. Hizo una pausa. Aunque pareció tener dificultades con nuestra evaluación de la cultura empresarial, particularmente en las secciones sobre dignidad en el lugar de trabajo y respeto por todos los empleados. El silencio al otro lado de la línea se alargó incómodamente. «Entiendo. Gracias por su tiempo». Después de que colgó, Claudia se volvió hacia mí. «Es la 4ª llamada de hoy. Las noticias vuelan en esta industria». Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jimena. «Emergencia. Revisa el chat grupal. Tomás está perdiendo el control». Abrí las capturas de pantalla que había enviado. Tomás había descubierto la documentación de Jimena y estaba tratando frenéticamente de borrar años de mensajes, pero ella ya lo había reenviado todo a la junta directiva de su empresa, quienes estaban particularmente interesados en los mensajes donde discutía el uso de recursos de la empresa, para rastrear los movimientos de su esposa. «Tengo que hacer una llamada», le dije a Claudia. Jimena contestó al primer timbre, susurrando. Lleva 3 horas en casa, caminando de un lado a otro y gritando por teléfono con Miguel y Javier. No sabe que puedo oírlo desde el sótano. Sigue diciendo tu nombre, culpándote por empezar esto. ¿Dónde estás, exactamente? Encerrada en el baño del sótano. Tengo mi maleta de emergencia, como sugeriste. El abogado que recomendaste ya lo tiene todo. A través del teléfono, pude oír la voz ahogada de Tomás.
Se suponía que ella era la rota, la obediente. ¿Cómo planeó esto? Jimena, escucha con atención. Llama al 911 si te sientes insegura. De lo contrario, sigue el plan. El cerrajero está programado para mañana al mediodía, ¿verdad? Sí. Y la mudanza a las 2. Mi teléfono sonó con otra llamada. La madre de mi marido. Tengo que irme, le dije a Jimena. Recuerda, ya no estás sola. Rechacé la llamada de su madre, pero ella inmediatamente envió un mensaje. Tenemos que hablar de lo que hiciste en la cena. Así no es como la familia maneja los problemas. ¿Familia? Había visto a su hijo humillarme durante años y nunca dijo una palabra. Pero ahora que su propio matrimonio se estaba desmoronando, su padre se había mudado a un hotel después del comentario del a modelo, de repente le importaba la familia. Claudia estaba leyendo algo en su ordenador. Tu marido acaba de solicitar el subsidio de desempleo. Indica como motivo de su partida, ambiente de trabajo hostil. De hecho, se rió. Aún no lo han despedido. Lo despedirán el lunes. Mi amigo en la junta directiva de su empresa acaba de escribirme. La investigación sobre la hoja de cálculo reveló que había estado usando ordenadores y tiempo de la empresa para mantenerla. Eso es uso indebido de recursos y creación de un ambiente hostil para cualquier empleada que pudiera haberlo visto. La llave de mi nuevo apartamento se sentía pesada en mi bolsillo mientras salía de Grupo Montero esa noche. El portero de mi edificio, un complejo seguro en Polanco que Claudia había recomendado, asintió mientras pasaba. Buenas noches, señorita Herrera. Herrera. Mi apellido de soltera. Había empezado a usarlo de inmediato, incluso antes de que el divorcio fuera definitivo. Dentro de mi apartamento, las cajas todavía estaban apiladas contra las paredes, pero la vajilla de mi madre ya estaba exhibida en el armario, sus fotos dispuestas en la repisa de la chimenea, cosas que había escondido en un trastero porque él había dicho que eran anticuadas y desordenaban. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Es usted la esposa del vídeo de la cafetería? La sangre se me heló. ¿Quién es? Me llamo Patricia. No la conozco, pero vi la transmisión en vivo. Mi hija me la envió. Solo quería darle las gracias. ¿Agradecerme? Una vez esperé 8 horas. Nochebuena de 1987. Mi marido estaba en una cantina con sus amigos, haciendo apuestas sobre si yo todavía estaría en casa de su madre cuando llegara. Esperé. Siempre esperé. Estuve casada 30 años más antes de que muriera. Su voz se quebró ligeramente. Nunca me planté, nunca me fui. Le enseñé a mi hija que esperar era amor. Ella me envió su vídeo y dijo, esto es lo que deberías haber hecho, mamá. Le mostraste algo que yo nunca pude, que no tenemos que esperar. Después de que colgó, me senté en mi apartamento vacío, procesando. El vídeo ya había sido visto más de 50,000 veces. Llegaban comentarios de mujeres compartiendo sus propias historias de espera, de ser entrenadas, del momento en que finalmente se detuvieron. La exesposa de Javier había creado un grupo de apoyo en línea, No Más Esperas. Tenía 3,000 miembros en 2 días. Mi marido envió un mensaje a medianoche, la casa está demasiado silenciosa. Luego, encontré tu nota. La había dejado en el mostrador de la cocina, junto a su cafetera, programada para cuando supiera que la encontraría. 3 palabras, no esperes nada. Llamó 17 veces entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Apagué mi teléfono y dormí mejor que en años. El sábado por la mañana trajo visitas inesperadas. Sandra, la exesposa de Miguel, apareció en mi puerta con café y donas. Pensé que te vendría bien un poco de azúcar en solidaridad, dijo. Nos sentamos en el suelo, rodeadas de cajas, mientras me contaba las secuelas de su divorcio. La soledad se siente diferente cuando la eliges, dijo. No es soledad en absoluto. Es paz. Me mostró el perfil de citas que Miguel había creado. Su biografía decía, hombre tradicional busca mujer femenina que entienda los roles adecuados. 12 coincidencias.
Se rió. Todos bots y mujeres que buscan sugar daddies. Resulta que el mercado de citas para narcisistas controladores es bastante reducido. Mi abogado llamó mientras Sandra estaba allí. Alega abandono. Dice que te fuiste sin avisar. Esperé 3 horas en una cafetería en nuestro aniversario mientras él hacía apuestas sobre mi lealtad. ¿Cuánta más advertencia necesitaba? Eso es lo que le dije a su abogado. Además, el marido de Jimena intentó ocultar activos. Transfirió todo a una cuenta en el extranjero. No se dio cuenta de que Jimena tenía un software de registro de pulsaciones de teclas en el ordenador de casa. Tiene todas las contraseñas. Las fichas de dominó seguían cayendo. Para el sábado por la tarde, Tomás había sido despedido y se le había bloqueado el acceso a su correo electrónico de la empresa. La situación de custodia de Javier explotó cuando su hija, de 17 años y experta en tecnología, encontró el chat grupal respaldado en el almacenamiento en la nube del ordenador de casa. Se lo envió al juez ella misma con una nota: por esto no quiero visitarlo. Mi marido publicó en Facebook esa noche, tratando de controlar la narrativa. Pasando por un momento difícil. Algunas personas creen todo lo que ven en línea. Confíen en que hay 2 lados en cada historia. Los comentarios fueron brutales. Norma de la cafetería había encontrado la publicación: te vi humillar a esa pobre mujer durante 3 horas. No hay otro lado para la crueldad. Incluso su hermano comentó: quizás es hora de algo de autorreflexión. Para el domingo, había eliminado todas sus redes sociales. Pero Internet nunca olvida. Las capturas de pantalla vivían en hilos de Reddit, discusiones de Twitter, análisis de TikTok sobre relaciones tóxicas. Alguien lo había convertido en un momento de enseñanza, desglosando las tácticas de manipulación mostradas en la transmisión en vivo. Comencé mi nuevo trabajo en Grupo Montero el lunes. Mi escritorio daba a ventanas con vistas a la ciudad, la luz natural inundando el espacio. En mi pared, colgué una sola foto: yo en la cafetería, tomada por Norma justo antes de irme. Estoy de pie, con la dignidad intacta, alejándome. Claudia pasó con un regalo de bienvenida, una taza de café que decía: nunca esperes. ¿Lista para tu primera reunión de liderazgo?, preguntó. Pensé en los 15 años que había pasado atenuando mi luz, haciéndome más pequeña, esperando permiso para existir plenamente. Ahora, estaba a punto de entrar en una sala donde mi voz importaría, donde mis ideas serían escuchadas, donde nadie volvería a chasquearme los dedos para pedir una bebida. He estado lista toda mi vida, dije. Solo estaba esperando el momento adecuado para dejar de esperar. La reunión de liderazgo acababa de terminar cuando la asistente de Claudia llamó a la puerta. Hay una mujer aquí para verla. Dice que se llama Raquel Castillo de Castillo y Asociados, Finanzas Forenses. Raquel entró como una tormenta con tacones de aguja, llevando un portafolio de cuero que probablemente costaba más que mi antigua asignación mensual. Era una de la red de Claudia, la que había encontrado las criptomonedas ocultas de mi marido. Tenemos que hablar, dijo, sacando una tableta. Encontré algo más grande. Las 3 nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias de Claudia mientras Raquel mostraba hojas de cálculo que me mareaban. Tu marido no solo estaba ocultando criptomonedas. Él y sus amigos tenían todo un esquema de inversión. Lo llamaban el Fondo de la Libertad, su plan de jubilación para cuando se divorciaran de sus esposas. Se me revolvió el estómago. ¿Cuándo? No, sí. Mira esto. Me mostró historiales de transacciones que se remontaban a 5 años. Depósitos mensuales de los 4. La cuenta está a nombre del excuñado de Javier en las Islas Caimán. Valor actual, 15.2 millones de pesos. Claudia silbó. Eso es fraude electrónico y conspiración. Se pone mejor, continuó Raquel. Estaban usando el crédito de sus esposas para obtener préstamos para inversiones. El crédito de Jimena se usó para comprar propiedades de alquiler que Tomás declaró en sus impuestos. Tu crédito se usó para una inversión en una startup que él listó como un gasto de negocio. Pensé en todas las veces que me dijo que era demasiado emocional para entender de finanzas, demasiado despistada para administrar el dinero. Mientras tanto,
Había estado usando mi nombre, mi crédito, mi futuro como garantía para su plan de escape. ¿Podemos probarlo?, pregunté. Raquel sonrió como un tiburón. Ya lo he hecho. El excuñado de Javier cantó de inmediato cuando la FGR llamó a su puerta. Resulta que no quiere ir a una prisión federal por unos tipos que lo llamaban casi familia en su chat grupal. Esa noche, la red de Claudia se reunió en el ático de Daniela. 12 mujeres alrededor de una mesa que había visto más planificación estratégica que la mayoría de las juntas directivas corporativas. Estaba Margarita, que se había quedado con la empresa Fortune 500 de su exmarido en el divorcio. Laura, cuya venganza había sido tan completa que su ex ahora vivía en el sótano de su madre a los 53 años. Y Susana, la psiquiatra que literalmente había escrito el libro sobre el abuso narcisista. Muéstrales lo que encontraste, instó Claudia a Raquel. Mientras Raquel explicaba lo del Fondo de la Libertad, la energía de la sala pasó de solidaria a depredadora. Todas estas mujeres habían sido víctimas alguna vez. Ahora eran algo completamente diferente. Podemos destruirlos legalmente, dijo Margarita, ya enviando un mensaje a su contacto en la fiscalía. O sugirió Laura, podemos hacer lo que más temen, hacerlos irrelevantes. Susana sacó su teléfono. Hablo en la conferencia de la Asociación Psiquiátrica Mexicana el próximo mes. Mi tema acaba de cambiar a El síndrome de la bola y la cadena, un estudio de caso sobre el abuso narcisista colectivo. Daniela ya estaba escribiendo. Haré que la periodista del Reforma se interese. Me debe un favor. Observé a estas mujeres movilizarse como generales planeando una campaña. Mi venganza había sido personal. Esto era sistemático. 3 días después, mi marido llamó desde un número que no reconocí. Congelaron todo, dijo sin preámbulos. Mis cuentas, las inversiones, todo. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Lo hizo tu Fondo de la Libertad. Silencio. Luego, ¿cómo supiste el excuñado de Javier? Es curioso lo rápido que la gente te abandona cuando se mencionan cargos federales. Esto es una locura. Eran solo ahorros. A nombre de otras personas, usando el fraude para planear tu escape de matrimonios que llamaste situaciones temporales en tus mensajes. Ahora respiraba con dificultad. Necesito ese dinero para abogados. Deberías haber pensado en eso antes de necesitar abogados. Por favor. La palabra salió estrangulada. Estoy en un motel. Mis tarjetas de crédito están al máximo. Mi familia no me habla. Ni siquiera Miguel me contesta las llamadas. Miguel tenía sus propios problemas. Sandra acababa de publicar su perfil de citas en Twitter con sus mensajes de acoso a mujeres que lo habían rechazado. Miguel el acosador era tendencia localmente. ¿Recuerdas lo que le dijiste a Javier sobre mí? Dije. Que estaba tan bien entrenada que esperaría para siempre. Pues, espera esto, nunca más te ayudaré. Colgué y bloqueé el número. En Grupo Montero, mi iniciativa de dignidad en el lugar de trabajo estaba recibiendo atención nacional. Las empresas llamaban queriendo implementar nuestros protocolos. La ironía no se me escapaba. Había aprendido a reconocer el abuso documentando el mío propio. Durante mi presentación a una junta directiva de Fortune 500, usé ejemplos saneados de la pandilla de la bola y la cadena. Esta hoja de cálculo les mostré, rastreaba a las mujeres como inventario. Métricas de desempeño para seres humanos. Esto es lo que sucede cuando la toxicidad en el lugar de trabajo se va a casa. Un hombre en la parte de atrás levantó la mano. ¿No le parece un poco extremo? Eran relaciones privadas. Señor, respondí, estos hombres planearon sus estrategias en el trabajo, durante horas de trabajo, usando recursos de trabajo. 3 de ellos han sido despedidos por ello. El 4º está bajo investigación federal. No hay nada de privado en el abuso sistemático. La sala se quedó en silencio. Más tarde, la asistente de ese hombre me agradeció en privado. Él le hace lo mismo a su esposa. Quizás ahora se lo piense 2 veces. Jimena llamó esa noche, riendo por primera vez en meses. Tomás vive con su madre.
Le hace hacer tareas en una tabla como a un niño. Tiene que registrar su llegada a las 9 de la noche. Justicia poética. La mejor parte, su madre me envió una tarjeta de agradecimiento. Dijo que la ayudé a ver lo que había creado, y ahora lo está arreglando. La situación de Javier había implosionado espectacularmente. Su hija de 17 años había comenzado una serie en TikTok llamada La masculinidad tóxica de mi papá, donde leía extractos del chat grupal con comentarios. Tenía 2 millones de seguidores. Los reclutadores universitarios la contactaban, impresionados por su trabajo de defensa. Al menos algo bueno salió de su fealdad, dijo Jimena. La periodista que Daniela había contactado publicó su pieza esa semana. El titular, La pandilla de la bola y la cadena, como 4 hombres convirtieron el matrimonio en una competencia y lo perdieron todo. Incluía entrevistas con todas las esposas, nuestras historias entrelazadas como un cuento con moraleja. El artículo se volvió viral a nivel mundial. Mujeres desde Japón hasta Jamaica compartieron sus propias versiones de la pandilla de la bola y la cadena. Mi marido envió un mensaje desde otro número nuevo: el artículo me está matando. No consigo trabajo en ningún lado. Por favor, haz que pare. No respondí, pero Claudia sí lo hizo, públicamente en LinkedIn: el carácter importa en el liderazgo. Los hombres que deshumanizan sistemáticamente a sus parejas harán lo mismo con los empleados. Grupo Montero se opone a todas las formas de abuso, público y privado. Su publicación obtuvo 50,000 me gusta. Los comentarios eran una mezcla de apoyo e historias de terror de otras mujeres. Raquel llamó con una actualización. La FGR va a presentar cargos. Fraude electrónico, conspiración, evasión de impuestos. Tu marido se enfrenta a 5 o 10 años. 5 a 10 años. Él me había controlado durante 15. Esa noche, conocí a alguien en una cafetería, Diane, cuya historia se había vuelto viral 6 meses antes. Su marido había hecho algo similar, aunque menos organizado. Lo destruyó tan a fondo que se había mudado a otro país. ¿Cómo sigues adelante?, le pregunté. Después de la venganza, después de la justicia, ¿cómo simplemente vives? Removió su café pensativamente. Te das cuenta de que la venganza nunca fue el objetivo. Fue la reivindicación. No lo estabas destruyendo a él, te estabas reconstruyendo a ti misma. Cada acción contra él era en realidad una acción a tu favor. Pensé en eso mientras caminaba a casa a mi apartamento. Las luces de la ciudad se veían borrosas como aquella noche en el mirador, pero esta vez por lágrimas de alivio, no de rabia. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Una mujer de Ohio: vi tu historia. Llevo 6 horas esperando a mi marido. Está en un bar con amigos apostando cuánto tiempo me quedaré. Pero acabo de irme. Gracias por mostrarme que podía hacerlo. Otro mensaje de Australia: mi marido también tiene una hoja de cálculo. ¿Tenía? Acabo de enviársela a su jefe. Otro de Texas: las esposas están hablando. Todas estamos hablando. El juego ha terminado. Me paré fuera del edificio de mi apartamento, mirando hacia mis ventanas iluminadas. Dentro estaba mi espacio, mi paz, mi libertad. Nadie me cronometraba, me puntuaba, me entrenaba. La venganza más profunda no era lo que les habíamos hecho a ellos, era lo que habíamos hecho unas por otras. Nos habíamos conectado, documentado, apoyado y liberado mutuamente. La pandilla de la bola y la cadena había creado su propia destrucción al unirnos. Mi marido nunca entendería eso. Pasaría años pensando que esto se trataba de él, del castigo, de la venganza. Pero había dejado de tratarse de él en el momento en que salí de esa cafetería. Se trataba de mí. Finalmente, hermosa, completamente de mí. Entré en el estacionamiento de Grupo Montero, mi BMW ronroneando hasta detenerse en la sección ejecutiva. Habían pasado 2 años desde aquel encuentro en la gasolinera, y no había mirado atrás desde entonces. Hoy era especial, el lanzamiento de nuestra iniciativa nacional, con representantes de 40 empresas asistiendo. Mi teléfono vibró mientras recogía mis materiales de presentación. Un mensaje de un número desconocido.
Una foto de una pareja en la cafetería El Sol sentada en esa mesa, la de la placa. La mujer se estaba levantando, alejándose. El mensaje decía, siguiendo tus pasos. Gracias por mostrarnos la puerta. Sonreí, guardando el teléfono. Estos mensajes llegaban semanalmente ahora, a veces a diario. Mujeres encontrando su fuerza en mi historia, aunque en realidad, siempre la habían tenido. Solo necesitaban permiso para usarla. La sala de conferencias estaba abarrotada. Al entrar, las conversaciones se acallaron. No el silencio despectivo que una vez conocí, sino una atención respetuosa. Mi asistente, Marcos sí, el mismo guardia de seguridad que había hecho esperar a mi exmarido, me entregó el control remoto para la presentación. ¿Lista para cambiar algunas vidas?, preguntó con una sonrisa. Siempre. Comencé mi presentación con una foto. No de mí, sino de la hoja de cálculo. Murmullos de sorpresa recorrieron la sala mientras los ejecutivos reconocían los patrones tóxicos de su propia industria reflejados en esas columnas. Esto es lo que sucede cuando permitimos que la cultura laboral valide el abuso personal, dije. Estos hombres se sintieron empoderados por el éxito profesional para tratar a sus parejas como métricas de rendimiento. Hoy estamos implementando estándares que hacen que tal comportamiento no solo sea inaceptable, sino imposible de ocultar. Una mano se levantó en la parte de atrás. Un hombre, probablemente de unos 40 años, con un anillo de bodas prominente. ¿No cree que la humillación pública es ir demasiado lejos? Eran relaciones privadas. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. ¿Privadas? Jimena se levantó de su asiento en la tercera fila. Estaba aquí representando a su nueva firma de consultoría, vestida con un traje de poder que no la hacía parecer en nada al ratón que una vez fue. Transmitieron en vivo nuestra humillación a 47 personas. Mantuvieron hojas de cálculo en ordenadores de la empresa. Planearon sus estrategias durante horas de trabajo. Lo único privado al respecto era nuestro sufrimiento. El hombre se sentó, con la cara enrojecida. Después de la presentación, Claudia me encontró en mi oficina. El Reforma quiere hacer una historia de seguimiento. Algo así como ¿dónde están ahora? Que se lo pregunten, dije, y luego reconsideré. En realidad, lo haré, pero solo si incluyen a las demás. La entrevista tuvo lugar una semana después. Jimena, Sandra, la exesposa de Javier, María, y yo nos sentamos en la sala de conferencias de Claudia mientras la periodista, la misma que había escrito el artículo viral original, nos preguntaba sobre nuestras vidas ahora. Jimena habló primero. Soy dueña de una empresa que ayuda a las mujeres a documentar el abuso y prepararse para el divorcio. Hemos ayudado a 300 mujeres en 2 años. Mi exmarido trabaja en un centro de llamadas. Su madre le hace pagar el alquiler. Sandra se rió. Miguel se mudó a Hidalgo, se cambió el nombre a Michael, finge que el pasado no existe. Pero Internet es para siempre. Cada mujer con la que sale lo busca en Google eventualmente. La actualización de María fue la más satisfactoria. Javier está en una prisión de mínima seguridad. Nuestra hija entró en la UNAM con su trabajo de defensa. Está escribiendo un libro sobre crecer con un padre narcisista. Él le escribe cartas que ella no abre. ¿Y tú?, me preguntó la periodista. Estoy viviendo, dije simplemente. Sin esperar, sin actuar, sin encogerme. Simplemente viviendo. Quería más detalles, así que se los di: el ascenso a vicepresidenta, la relación con Daniel, un viudo que nunca había cronometrado cuánto tardaba yo en hacer algo, el contrato del libro que acababa de firmar, la fundación que estaba empezando con el adelanto. ¿Y tu exmarido? Saqué algo en mi teléfono, una captura de pantalla que Jimena me había enviado, un perfil de citas con una foto granulada que afirmaba ser un hombre tradicional en busca de una conexión genuina. Su edad indicada como 5 años menor, su trabajo inflado, a coordinador de logística. Ninguna mención de un matrimonio anterior. Sigue mintiendo, dije. Sigue esperando que alguien se lo crea. El artículo salió 2 semanas después. El titular: El juego de la espera. 2 años después, las mujeres que se negaron a esperar están prosperando.
Pero el verdadero pináculo llegó el mes siguiente. El IPADE Business School quería usar nuestra historia como caso de estudio. Nos llevaron a todas, nos alojaron en un hermoso hotel. Nos sentamos en un panel frente a 200 estudiantes de maestría discutiendo dinámicas de poder, estrategias de documentación y la intersección del abuso personal y profesional. Una joven en la primera fila preguntó, ¿se arrepiente de la naturaleza pública de su venganza? Lo pensé. Lamento que fuera necesaria la humillación pública para que él enfrentara las consecuencias. 15 años de crueldad privada no fueron suficientes. No debería hacer falta vídeos virales e investigaciones de la FGR para que el abuso se tome en serio. Un joven levantó la mano. ¿Qué le diría a alguien que se reconoce en su exmarido? La sala se quedó en silencio. Fue valiente de su parte preguntar. Detente, dijo Jimena con firmeza. Simplemente detente. Ve a terapia, terapia de verdad, no vídeos de YouTube sobre ser un macho alfa. Entiende que tu pareja es una persona completa, no un accesorio para tu vida. Y si no puedes hacer eso, déjalas en paz. Déjalas encontrar a alguien que sí pueda. Después del panel, el joven se me acercó en privado. Mi novia me envió tu historia hace 6 meses. Dijo que iba por ese camino. Ahora estoy en terapia. Terapia de pareja también. Quería agradecerte por el toque de atención. Estudié su rostro buscando la actuación, la manipulación, pero parecía genuino, incluso asustado. No me des las gracias a mí, dije. Dale las gracias a tu novia por advertirte, y date las gracias a ti mismo si realmente cambias. Volando a casa, me senté junto a María. Estaba leyendo el manuscrito del libro de su hija en su tableta, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Lágrimas de las buenas? Pregunté. De las mejores. Escribió sobre elegir romper el ciclo, sobre observar el comportamiento de su padre y decidir nunca aceptarlo ni replicarlo. Aterrizamos al atardecer, el cielo pintado en tonos de ámbar y rosa. Mi teléfono tenía docenas de mensajes de mi equipo, de Daniel, de mujeres que nunca había conocido pero que sentía como hermanas. El último mensaje era de mi exsuegra, una foto de ella en la playa, bronceada y sonriente con un nuevo novio que no se parecía en nada a su exmarido. El pie de foto: nunca es demasiado tarde para dejar de esperar el cambio y convertirte en él. Me quedé en el aeropuerto viendo a las familias reunirse, a las parejas abrazarse, la vida avanzando en toda su desordenada belleza. En algún lugar de esta ciudad, mi exmarido probablemente se estaba preparando para su turno de noche, solo en su estudio, esperando que su vida mejorara sin hacer nada para mejorarla. Pero eso ya no era mi problema. No lo había sido durante años. Daniel envió un mensaje: ¿cena a las 7? En ese nuevo lugar etíope que querías probar. Perfecto, respondí. Te veo allí. Sin esperas, sin juegos, sin actuaciones. Simplemente 2 personas eligiéndose mutuamente, llegando a tiempo y plenamente presentes. El estacionamiento estaba casi vacío ahora, mis pasos resonando mientras caminaba hacia mi coche. En mi bolso estaba el contrato de mi fundación, el Fondo No Más Esperas, que proporcionaría asistencia legal a mujeres que documentan el abuso. Mientras conducía a casa, pasé por la cafetería El Sol. El letrero de neón parpadeaba, cálido y acogedor. A través de la ventana, pude ver la mesa. Mi mesa, ahora su mesa. Una mujer estaba sentada allí sola, con la taza de café llena, el teléfono boca arriba, mirando la hora. Entré en el estacionamiento, entré al local. Norma me reconoció de inmediato, su rostro iluminándose. Solo quiero hablar con alguien, le dije, señalando con la cabeza a la mujer que esperaba. Me acerqué a la mesa, me deslicé en el asiento de enfrente. La mujer levantó la vista, sorprendida. Tendría unos 30 años, guapa de esa manera agotada de alguien que ha estado desapareciendo lentamente. No va a venir, dije suavemente. O si lo hace, será con un público y un chiste cruel. De cualquier manera, no tienes que esperar para averiguarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo supiste? ¿Esta mesa? ¿Este lugar? He sido tú.
Echó un vistazo a la placa, la comprensión amaneciendo en su rostro. Tú eres ella. La que se fue. La que caminó hacia adelante, corregí. Hay una diferencia. Le di mi tarjeta, la de Jimena, la del abogado. Un salvavidas de números y nombres. Pero lo amo, susurró. Ámate más a ti misma, dije, levantándome. Él cuenta con que no lo hagas. La dejé allí, sabiendo que podría esperar esta noche, quizás mañana, quizás la próxima semana. Pero las semillas estaban plantadas. La red estaba creciendo. El juego estaba terminando, una mujer a la vez. El edificio de mi apartamento se alzaba ante mí, las ventanas brillando como promesas. Dentro estaba mi vida. Elegida, construida, defendida y amada. En el mostrador de mi cocina había una nota de Daniel: llego tarde de la cirugía. Empieza sin mí. Nos pondremos al día. Siempre lo hacemos. Sonreí, sirviéndome vino, empezando la cena. No esperando, simplemente viviendo en el espacio entre lo que fue y lo que sería. Comprendiendo finalmente que la mejor venganza no era hacer esperar a otro. Era no tener que esperar nunca más. Si esta historia de justicia poética te hizo celebrar su transformación, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando se sentó en la oficina de Claudia, viéndolo esperar durante 3 horas y 14 minutos, probando finalmente su propia medicina. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias empoderadoras como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna nueva publicación.